Buen día. El día de hoy, el grupo número 8 presentará la solución al taller del capítulo 6, Desempeño de un radioenlace. El grupo está conformado por John Frey Romero Núñez y Yaret Sánchez Peláez. Ejercicio 1. Se desea instalar un radioenlace digital a 34 megabits por segundo que utiliza una modulación 8 PSK entre dos centros oficiales separados 6 kilómetros. Se dan unas características y una función de probabilidad. Se pide determinar la indisponibilidad del radioenlace y analizar si cumple el objetivo de indisponibilidad. Para esto, el primer cálculo a realizar son las pérdidas básicas de transmisión, la cual se compone por las pérdidas de espacio libre, que son igual a 134.86 dB, y las pérdidas relativas al espacio libre, que son equivalentes a 0.9 dB. La suma de estas dos hacen las pérdidas básicas de transmisión, que resultan 135.76 dB. Ahora, con esas pérdidas es posible encontrar la potencia de recepción, la cual resulta ser menos 77.76 dBm. Y con este podemos encontrar el margen de desvanecimiento a superar f de x, el cual es 2.2385 dB. Ahora procederemos a calcular el porcentaje de indisponibilidad para desvanecimiento, el cual se modela mediante la siguiente función de probabilidad. Así que simplemente reemplazamos nuestro margen de desvanecimiento encontrado en la función de probabilidad y eso nos resulta en 0.0597% de probabilidad de rebasar ese margen. Por lo tanto, la probabilidad de indisponibilidad de desvanecimiento equivale a 0.0597%. Para finalizar, es necesario también encontrar la probabilidad de indisponibilidad de falla por equipos, la cual se encuentra mediante la siguiente expresión. Reemplazando, encontramos que equivale al 0.01% aproximado. Así que sumando la probabilidad de falla por equipos y la probabilidad de falla por desvanecimiento, encontramos la probabilidad de indisponibilidad total del radioenlace, que equivale a 0.0697%. Analizando esto con la condición de indisponibilidad, nos damos cuenta que es mucho mayor que la probabilidad de indisponibilidad máxima, 0.033, lo cual nos indica que no se cumple el objetivo de indisponibilidad fijado por las recomendaciones y por lo tanto el radioenlace no es óptimo. Inciso B. Determinar la relación entre la energía por bit y la densidad de potencia de ruido, así como la relación portadora-ruido. Para esto hacemos uso de la ecuación de Shannon, que relaciona la capacidad con el ancho de banda y con el orden mínimo de modulación. Reemplazando las características de nuestro radioenlace, obtenemos que se tiene un ancho de banda de 5.66 MHz. Con este ancho de banda es posible calcular el aporte de ruido al sistema en recepción, mediante la siguiente expresión, lo cual resulta en un aporte de menos 86.46 dBm. Y con la potencia de recepción y el ruido anteriormente encontrado, podemos encontrar la relación portadora-ruido, que resulta de 8.7 dB. Finalmente, para encontrar la relación energía de bit sobre densidad de ruido, se puede usar la expresión de potencia umbral que satisface los parámetros de calidad. De esta forma, despejamos la relación y concluimos que esta equivale a menos 1.3147 decibeles. Inciso C. Suponiendo que la indisponibilidad de propagación fuese este porcentaje, proponga dos actuaciones para lograr los objetivos de indisponibilidad. Para la solución de este ejercicio, se modeló un código en MATLAB que calcula el porcentaje de indisponibilidad total del radioenlace. Ahora mismo, el porcentaje es de 0.697% y nos dice que no se cumple el objetivo de disponibilidad. Como ingenieros, analizaremos cuáles son las mejores acciones que podemos ejecutar para solucionar este problema. Se podría proponer disminuir la frecuencia de 22 GHz a 10 GHz. Como pueden ver, ahora sí se cumple el objetivo de disponibilidad. Sin embargo, esta variación implicaría muchas cosas, como el cambio de equipos por unos que funcionen a esa frecuencia, permisos para operar a esa frecuencia y la disponibilidad de esa banda de frecuencias. Por lo tanto, no es muy viable. Otra posible solución sería acortar la distancia, por ejemplo, dividirla a la mitad. Esto se lograría ubicando una antena repetidora entre el radioenlace. Como podemos ver, también hace que cumplamos el objetivo de disponibilidad. Sin embargo, esto conlleva muchos gastos, como lo son los que se gastarían en la instalación de las torres, lo que cuesta en sí la nueva torre y los nuevos componentes, como la antena repetidora, etc. En definitiva, son muchos gastos y podemos encontrar una mejor manera. Por otro lado, podríamos variar las potencias de las antenas, como lo es la potencia de transmisión o la potencia de umbral de recepción. Podemos ver que si aumentamos la potencia de transmisión en 5 dBm, se cumple el objetivo de indisponibilidad. O si disminuimos nuestro nivel de sensibilidad en 5 dBm, también estaríamos cumpliendo el objetivo de disponibilidad. Y para esto, lo único que necesitaríamos sería comprar los equipos con las especificaciones adecuadas. Por lo tanto, esta sería una opción viable para poder cumplir los objetivos de disponibilidad. Otra opción sería
modificar la ganancia de las antenas, tanto transmisora como receptora. Podemos ver que actualmente está en 15 dB y que solo aumentándolo a 18 dB, el porcentaje de indisponibilidad baja nuevamente y podemos otra vez cumplir el objetivo. Este parámetro también depende de la antena que compremos, depende del equipo, y nosotros como ingenieros solo deberíamos gastar dinero en comprar los dispositivos correctos. Por lo tanto, esas son las dos propuestas con las que nosotros cumpliríamos el objetivo de disponibilidad en esta situación. Ejercicio 2. Un radioenlace digital de longitud de 18 kilómetros opera con polarización horizontal en la frecuencia de 26 GHz. Dadas unas características, analiza el cumplimiento o no de los objetivos de disponibilidad. Como ya sabemos, el primer cálculo por hacer es el cálculo de las pérdidas. Por lo tanto, las pérdidas de espacio libre resultan siendo 45.85 dB y las pérdidas relativas al espacio libre se pueden calcular como las pérdidas por absorción atmosférica, donde estas variables se pueden encontrar en la recomendación I2RP 676. Reemplazando en la ecuación antes mostrada, es posible ver que la atenuación será de 2.124 dB. También es posible añadir las pérdidas por atenuación de vegetación. Esto haciendo uso del nomograma que se encuentra en la recomendación I2RP 833. Pero analizando el nomograma nos damos cuenta de que para un radioenlace de 26 GHz se obtienen pérdidas de aproximadamente 4 dB por metro. Y para nuestro radioenlace, que cubre más de 18.000 metros, serían pérdidas exageradas, lo cual nos lleva a concluir de que nuestro radioenlace no debe estar en una zona boscosa. Continuando con el ejercicio, entonces, las pérdidas relativas al espacio serían 2.124 dB, que junto con las pérdidas de espacio libre generan las pérdidas básicas de transmisión de 147.974 dB. Con este resultado es posible calcular la potencia en recepción, pero antes necesitamos convertir la potencia de transmisión de watts a dB, siendo 30.79 dBm la potencia de transmisión. Con esta encontramos que la potencia de recepción es menos 50.184 dBm. Y con esto podemos encontrar el margen de desvanecimiento a superar, que es de 32.816 dB. Ahora vamos a encontrar la atenuación de lluvia por kilómetro, la cual se define mediante la siguiente expresión, donde R es la intensidad de lluvia que depende de la ubicación geográfica. Así que, dados las siguientes coordenadas para el barrio Bello Horizonte en la ciudad de Popayán, ubicamos el punto en el mapa y nos lleva a concluir de que la intensidad de lluvia es de aproximadamente 57 milímetros por hora. Falta encontrar los parámetros K y alfa, y para esto se puede usar los nomogramas que se encuentran en la recomendación I2RP 838. De ahí obtenemos que el parámetro K es equivalente a 0.1724 y el parámetro alfa es equivalente a 0.9884. Reemplazando eso en la ecuación de la atenuación de lluvia por kilómetro, encontramos que se tiene una atenuación de 9.3765 dB por kilómetro. Así que, multiplicando este valor por nuestra distancia efectiva, que es 8.1474 kilómetros, se concluye que nuestra atenuación por lluvia, el 0.01% del tiempo, es de 76.3946 dB. Ahora, debido a que se requiere encontrar la probabilidad de superar el margen de desvanecimiento encontrado anteriormente, f sub x, se iguala con la atenuación, un porcentaje específico de tiempo, y se despeja entonces P. Aquí se puede ver la igualación y lo que nos lleva a una ecuación de segundo orden. Entonces, resolviéndola, encontramos que P equivale a 0.0773%, lo cual nos lleva a concluir que el porcentaje de indisponibilidad por desvanecimiento es de 0.0773%. Finalmente, podemos calcular el porcentaje de indisponibilidad por falla de equipos, el cual es aproximadamente 0.012%, y al sumarlos, obtener un porcentaje de indisponibilidad total para el radioenlace de 0.0893%. Como podemos ver, este valor es mucho más alto que el porcentaje de indisponibilidad máximo que se fija en las recomendaciones. Por lo tanto, afirmamos que el radioenlace no cumple los objetivos de indisponibilidad. Tercer punto, según la recomendación, tenemos que el factor de mejoramiento de diversidad de espacio está dado por la siguiente expresión, donde S será la separación vertical entre las antenas, F la frecuencia en gigahertz, D la distancia en kilómetro, P el factor de aparición de multitrayecto, F la profundidad de desvanecimiento para el trayecto no protegido y B sería la diferencia de las ganancias entre las antenas en decibeles. Tenemos que la frecuencia es de 4 GHz, la distancia es 60 kilómetros, F mayúscula serán los 10 decibeles. La separación de las antenas está dada por lambda, la velocidad de luz sobre la frecuencia, 0.06 metros, donde S es a 150 veces lambda, 2.45 metros. El factor P sub 0 se determina a través del método Moholy, dado por la siguiente expresión, donde K sería el factor climático para
clima templado, 4.1 por 10 a la menos 5, continental 2.1 y seco montañoso 1.0 por 10 a la menos 5. Como en este caso no tenemos condiciones, tomaremos los tres casos para el desarrollo del ejercicio. Suponemos una desviación típica del terreno dada por 50 metros, donde el factor Q será igual a 50 elevado a la menos 1.3 y luego continuamos a reemplazar estos valores en los diferentes casos templado, continental y seco montañoso. Para el primer caso con el K de templado 4.1, el Q 50, la frecuencia y la distancia, dándonos un valor de 0.219, 0.112 para continental y 0.053 en seco montañoso. Por último, el factor de mejora para el clima templado continental y seco montañoso respectivamente estarán dados por 3.1622, 3.1622 y se puede decir que el factor de mejora será igual para todos los casos. Protección.